Y nada, bueno, pues os cuento, a los que no me conozcáis de la gente de 3D, soy José Castellanos. Estamos coordinando un proyecto de innovación educativa del Ministerio entre 3 centros de formación profesional, que es el Centro Integrado José Luis Garci, el IES Puerta Bonita de Madrid y el Alfonso X. Bueno, pues con la esperanza de poder desarrollar un entorno de simulación para manejar, en principio, un ambiente de una mesa de mezclas dentro de un concierto. Lo que ya habíamos hecho anteriormente en otros proyectos con el EmuMix, hacerlo de manera profesional y bien hecho. Y para ello contamos en la colaboración en este proyecto de una empresa puntera y referente en Castilla-La Mancha como es Vision Studio. Y bueno, también dentro de este proyecto no solo desarrollar software, sino hemos cubierto muchas líneas adicionales para que este proyecto sea más integrador y digamos que ataque varios puntos que puedan ser de interés, sobre todo para vosotros, el alumnado. Entonces, la línea formativa número 4, pues dice, o nosotros le hemos querido dar el tinte de no solo ofreceros apoyo y innovación y nuevos proyectos mientras estáis aquí, sino también intentar ofreceros ayuda en los primeros pasos a la hora de formar una empresa. Entonces, en esta línea número 4, pues queremos ofrecer un proyecto de mentoring, de mentorización de empresa, en el cual poner a vuestra disposición una empresa ya establecida que ha seguido todos los pasos, que hace unos años estaba igual que vosotros, donde estáis ahora mismo, terminando su formación y preguntándose qué hago. ¿Qué soy capaz de hacer? Esto me gusta, me quiero dedicar a esto y veo que hay un hueco en lo que yo quiero hacer y necesito pues tener mi empresa, ser mi propio jefe, llevar a cabo proyectos interesantes y ofrecer algo al mercado que sea nuevo, ¿no? Entonces, para ello, pues qué mejor profesor que en este caso Jaime García Recuenco, que es el CEO de Vision Studio y que os va a contar un poquito cuáles han sido sus pasos, lo que llevan andado, lo que hacen y ofreceros además su ayuda para estos primeros pasos que también tendríais que dar vosotros como empresa si estáis interesados en lanzar algo, en intentar conseguir llevar a cabo un producto. Y bueno, esto no acaba aquí, quiero decir, esta es la primera charla y a partir de aquí el contacto y la línea de comunicación va a continuar abierta para poder ya de vuestro lado oír todo lo que necesitáis y oír lo que os pueda resultar interesante y sobre todo poneros en contacto con la empresa para que le planteéis dudas, le preguntéis cómo se sigue, qué os recomienda entre determinadas dudas, etcétera, etcétera. Así que no robo más tiempo y os dejo con Jaime García Recuenco que os va a contar un poco de qué va esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, pues como comentaba José, soy Jaime, CEO en Vision Studio, y vengo sobre todo a contaros de una manera diferente todo el proceso necesario para crear una empresa, ¿vale? Pero como me hubiese gustado a mí que me lo contaran, ¿vale? Os voy a contar sobre todo basado en lo que es la experiencia de estos últimos años, piedras que nos hemos ido encontrando en el camino y que yo creo que es importante, sobre todo porque el concepto de crear una empresa yo creo que no se tiene del todo interiorizado. Yo esta tarde he tenido clase y me he encontrado una puerta que decía los típicos mensajes que ahora se ponen de emprender es un estilo de vida. Bueno, son frases muy bonitas, pero luego hay una parte también de realidad que es buena conocer, que es buena saber a lo que uno se enfrenta. Es decir, porque todos salimos con el sueño de hacer algo que queremos y luego hay una parte de realidad. Cuanto antes la conozca uno, pues más herramientas pone para intentar llegar al éxito. Os voy a compartir pantalla porque aunque no... toda una ventana... vale, esta de aquí, por ejemplo. Vale. Aquí veis, simplemente es por tener un guión sobre lo que os quiero hablar, sobre lo que quiero ir desarrollando y comentándoos. Como bien os comentaba José, vais a tener mi contacto para, bueno, pues preguntarme todas las dudas que os puedan surgir. Ojalá muchos de vosotros tengáis en la idea el emprender, pero es bueno tener ese análisis previo y esa manera de pensar que muchas veces cuesta y que es fundamental. Sobre todo porque cuando uno inicia todo lo que es el emprendimiento, hasta que uno realmente constituye una empresa,
todo es papel, el papel lo sujeta todo y ese esfuerzo generalmente no gusta. Soy el primero. Y no me gustaba y me costaba y es fundamental, es fundamental. Nosotros emprendimos, creamos la empresa después de 11, 15 años trabajando en otras empresas. Es decir, somos 2 socios, estábamos trabajando para otra empresa, llevamos en desarrollo muchísimos años, mi compañero en la parte artística, y decidimos juntarnos. Aquí es el primer punto, creación de empresas. Bueno, creación de empresas, aquí hay muchas cosas a plantearse. Primero, la financiación, recursos propios o ajenos. Es importante saber que crear una empresa cuesta dinero y cuesta mucho dinero. Nosotros decidimos, porque al final es un riesgo, uno tiene que hacer un plan de empresa y todas estas cosas, es un riesgo. Nosotros decidimos intentar hacerlo, bueno, pues con recursos ajenos, en este caso con concursos que hay concursos, bueno, pues aquí en Castilla-La Mancha, a nivel de provincia, a nivel nacional, y nosotros presentamos un proyecto que empezamos a trabajar en papel y que consiguió un primer premio. Bueno, pues es este de aquí. Recibimos un primer premio, ganamos el primer premio de lanzadera para proyectos empresariales. Bueno, y nos dieron una cantidad que ahora en su momento parecía un mundo, que fueron 20.000 euros y que luego realmente se las lleva el viento, pero en cuanto uno empieza. En ese primer inicio, como te das cuenta, empiezas a ver, empiezas a palpar lo que es crear una empresa, bueno, pues decidimos seguir trabajando, con lo cual ya llevamos unos años preparando todo esto, haciendo nuestros primeros proyectos y a la vez seguíamos en la empresa, ¿vale? Porque es necesario tener una hoja de ruta muy bien marcada. Cogimos un primer local en el centro de empresas, aquí en Cuenca. Esto es importante por una razón, es decir, uno tiene que aprender a buscar los recursos, sobre todo al inicio, que pueden facilitar, pueden disminuir en costes y pueden facilitar. En este caso, el local en el centro de empresas, pues no creo recordar, creo que eran 60, 70 euros mensuales, o sea, una cantidad mínima. Tenía servicios para todo, tenía sala de reuniones, tenía baños, tenía limpieza, tenía absolutamente de todo. Entonces, bueno, pues tenías también que presentar un plan de negocios y viabilidad. Como habíamos ganado el concurso, pues nos lo dieron. Ya tenemos un centro, un sitio donde trabajar. Contratamos a una persona a tiempo completo. Primer reto antes de llegar ahí, analizar y pensar, autónomos o empresa, muy importante, es decir, buscamos el autoempleo, vamos a ser autónomos. Bueno, cuando uno se hace un plan de empresa, que es lo primero que uno debe de hacer, lo que viene a reflejar es en un documento qué quiere hacer y hacia dónde quiere ir. Es decir, tiene que empezar a trabajar el corto plazo, pero también el medio y el largo, porque si no te lo planteas y no sabes hacia dónde vas, nos ocurre con el coche, podríamos acabar en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo empezamos a hacer como exigencia del guión del concurso este de empresas y lo haces más queriendo mostrar un algo que ahora con el tiempo te das cuenta del esfuerzo que realmente deberíamos haberle dedicado, ¿vale? Hay un análisis DAFO de debilidades, de fortalezas, de amenazas, de oportunidades. Vale, es muy importante empezar a analizar todo. Luego os voy a comentar, bueno, pues a lo largo de la presentación, por qué es importante ir haciendo todos estos trabajos que nos roban tiempo de lo que realmente queremos hacer, pero que son vitales. ¿Vale? Hay que analizar competencia, hay que analizar costes, bueno, hay que hacer un análisis muy profundo de lo que queremos ser, ¿vale? ¿Qué tipo de empresa queremos montar? Nombre, que parece trivial. Nosotros pusimos y empezamos a hacer nombres y nos salió una barbaridad. Empiezas a encontrar las primeras piedras en el camino, que resulta que cuesta dinero el registrar el nombre, pones 5 nombres y si no te concede ninguno, pues has pagado y ya está, y vuelves a la casilla de salida. Resulta que empiezas a mezclar, en cuanto te dicen esa regla del juego, añadir más nombres seguidos para que haya menos posibilidades de que se repitan. Por ahí Vision Studio Interactive como nombre de empresa, ¿vale? Importante, dependiendo de dónde quieras llegar, nosotros teníamos una visión de, bueno, pues teníamos un sueño. En ese sueño en el que dejábamos atrás todo nuestro recorrido profesional, era el de crear una empresa. ¿Por qué? Por el ámbito de los proyectos, ¿vale? Siempre
Ese era nuestro objetivo y nos lo marcamos ahí. Como autónomo no podríamos haber peleado ninguno de los proyectos grandes que hemos hecho, porque directamente es autónomo y la confianza, los recursos y, bueno, pues te limita, te va limitando, ¿vale? Apuntamos ahí. Dentro de ese plan de empresa, de ese poner en un papel qué es lo que queríamos ser, bueno, pues realmente, bueno, lo he puesto en el punto número 4, es importante los compañeros de viaje, muy importante los compañeros de viaje. En este caso yo contaba la suerte de contar con mi compañero y socio Juan, nos complementábamos de manera que yo soy la parte técnica y él es la parte artística. Destaca muchísimo, hay que tener muchas cualidades, es decir, ya ganó, publicó un corto de animación para Canal Plus en el 99, creo que es, en 1999, es decir, persona muy válida, súper creativa y bueno, pues entre los dos hacíamos muy buen tándem. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a lo que vendría después. Es decir, nosotros pensábamos, llevamos muchos años dedicándonos profesionalmente, tenemos un recorrido, 15 años en una empresa, en otra, en las últimas muchísimos años, vamos a dar el salto, vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, además vamos a hacer lo que nos gusta, que es el sueño de todo el mundo, y nos va a ir bien. Bueno, pues luego yo a día de hoy programo, diría, un 10% de mi tiempo y si me escuchan por ahí fuera el resto de compañeros seguramente me dirían que de eso nada, ¿vale? Porque luego hay muchísimo tiempo en el que hay que realizar otra serie de cosas. Punto número 2, ya que estamos en compañeros de viaje, gestorías. Bueno, necesitamos aliados porque vamos a generar muchísima documentación, pago de impuestos, búsqueda de bonificaciones, bueno, cosas que no vas controlando y que te las vas encontrando. Muy importante la gestoría con la que empezamos a trabajar, gestoría u otro tipo de empresa. Nosotros la primera, haber ganado el primer premio de empresas, nos pusieron una gratuita, 6 meses, nos iban a ayudar a formar y, bueno, pues te das cuenta que al final eres tú más que ellos. Es decir, nosotros al estar trabajando, pues teníamos una deducción que no teníamos que pagar, al final el tema de autónomos. Y me costó incluso pelearlo con él. Y al final, pues bueno, te das cuenta de que no te están llevando los papeles como deben. Y tuvimos que pivotar y buscar otra. Es importante porque a medida que vayáis creciendo como empresa, una empresa que sois dos compañeros, dos amigos, dos compañeros de profesión que os habéis juntado, empezamos a generar cada vez más papeles, ¿vale? Impuestos, pagos trimestrales, impuestos de sociedades, bueno, un montón de cosas que además, dependiendo de cómo la hagas, pues pagas más, pagas menos. Es importante. Nosotros, por ejemplo, bonificaciones en seguridad social, pues si haces proyectos de I+D+I, pues puedes deducirte si vas imputando a proyectos. Bueno, cosas que herramientas, maneras de gestionar que vas aprendiendo en el camino, bueno, pues por el desconocimiento, pero que realmente ahorran muchísimo dinero. Y luego las alianzas. Las alianzas, pongo de ejemplo lo que es esta charla. Es decir, yo estoy aquí ahora mismo con todos vosotros por las alianzas que tenemos en formación profesional. Pero alianzas además que nos sirven de muchas maneras. Porque vosotros en su día, si la empresa va bien, creceréis en personal. El personal tiene un coste alto. Además, es una responsabilidad hacia la gente que trabaja para ti. Si se vienen contigo, no están en otro sitio, pues hay que cumplir. Primero hay que tener esa responsabilidad hacia ellos. Podemos ir complementándolo. Por ejemplo, están las FCTs, están los contactos en prácticas, de manera que, bueno, pues podemos detectar talento. Nosotros cuando creamos la empresa, creamos la empresa y le pusimos 2 patas. Una que era el estudio, en el que queríamos hacer videojuegos y queríamos hacer un montón de cosas que nos gustaban. Para turismo teníamos un montón de ideas felices. Bueno, teníamos nuestra visión. Y luego, bueno, pues esos contratos en prácticas, esa gente que hemos podido ir añadiendo, nos ha permitido, primero, abarcar mayor volumen de trabajo. Y además había una contraprestación que yo creo que ha sido útil para ambos casos. Ellos han aprendido, se han empezado a mover en el mundo profesional con nosotros y además nosotros hemos detectado talento, que era un poco la manera de ver. Pero no solo talento del artista que hace, sino gente responsable, gente trabajadora, gente con inquietud. Es decir,
Si el horario empezamos a trabajar a las 8:30 y llegas a las 9 menos 20 y vamos, bueno, pues empezamos a marcar una línea que no gusta, porque nosotros nos esforzamos muchísimo y queremos una implicación. Es decir, no ir a mayores de los horarios, pero es una implicación. Entonces, bueno, pues hay ciertos perfiles que se van viendo según se trabaja y se colabora con nosotros, ¿vale? Hay otra parte muy importante que son los proyectos y servicios. Evidentemente, si creamos una empresa es porque queremos comercializar algo, ya sea algo material, porque desarrollemos proyectos a medida, porque realicemos servicios de cualquier índole. Bueno, también es importante. Nosotros, como os decía, era nuestra idea feliz inicial. Queremos hacer y teníamos ideas empezando por aquí por Cuenca, siguiendo por Castilla-La Mancha, en turismo y aquí haríamos y aquí no haríamos. Bueno, claro, ni sabíamos cuantificar exactamente ni luego cuáles eran los mecanismos para intentar realizar este tipo de proyectos, ¿vale? Te das cuenta que una primera vía para que te enseñe a ver qué es lo que hay, es decir, yo estoy partiendo de que son proyectos, estéis en el sector audiovisual, podéis intentar ir bueno, pues a crear una empresa más tradicional dentro del sector audiovisual o que queréis realmente ser pioneros o, bueno, pues aportar algo distinto. Nosotros, por ejemplo, es esa línea, intentar hacer, bueno, pues y más y en lo que se hace e intentar, bueno, pues ir un pasito por delante. Y por ahí es importante también el fijarse, sobre todo cuando empezamos. Nosotros descubrimos el tema de las licitaciones. No sabemos licitar, difícilmente ganamos alguno porque hay gente que se dedica muy profesionalmente a esto. Bueno, pero ahí hay pliegos, es decir, hay un portal, un portal a nivel nacional, en el que, bueno, los organismos públicos tienen la obligación de, a partir de 18.000 euros, colgar una licitación a la que empresas pueden intentar acceder, ¿vale? ¿Por qué es muy importante empezar a conocer? Primero, por ver en qué ámbitos se están manejando ahora de proyectos, ver cuantías, ver requisitos, ver, bueno, pues ahí te empiezas a pegar con el personal adscrito, la manera de redactarlas. Bueno, es un lenguaje que generalmente uno no está acostumbrado y que curte mucho. Ver quién ha ganado, quién no, qué competencia hay, qué competencia empieza a ir a los mismos sitios, cómo están haciendo las cosas, cómo resuelven. Bueno, es una labor de poquito a poquito, pero que yo creo que es muy útil el tenerla ahí y empezar a trabajarla. Eso llega al siguiente punto, indudablemente, que es la documentación. Bueno, a mí me sigue costando, porque se junta sobre todo cantidades enormes, es decir, memorias de los proyectos, memorias de entregas parciales, que estos 2 días hemos tenido una reválida buena con los proyectos de innovación, informes, pliegos, contratos, informes he puesto 2 veces, debe de ser que hago muchos, subvenciones, también importante detectar, es decir, hay subvenciones, aquí en Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay subvenciones muy buenas por ser, bueno, pues sitios despoblados, hay, bueno, un plus más, hay ayudas a la contratación, Comunidad de Madrid también tiene algunas ayudas a la contratación muy buenas, ¿vale? Que hay que conocer o ver en qué foros o de qué manera uno puede estar siempre enterado, ¿vale? Porque son herramientas que nos van a servir, es decir, hay cuantías que están muy, muy bien y que realmente bajan mucho lo que es, sobre todo, primeras contrataciones. Entonces, por ahí uno tiene que acostumbrarse, tiene que ver cómo presentan este tipo de trabajos otras empresas y empezar a trabajarlo, pero lo tiene que tener presente. Es decir, es muy difícil que una empresa arranque y ya tenga alguien que le solucione todo esto y que no haga que los emprendedores tengan que aprender cómo desarrollar toda esta documentación, ¿vale? Evidentemente los clientes, hay que buscar clientes. Por mucho que pensemos que es algo fácil, es muy complicado. Nosotros pensábamos que desarrollando proyectos muy buenos, proyectos personales, que veíamos que tenían un encaje para nosotros espectacular, pues íbamos a ir enseñándolo y la gente iba diciendo, ponme 2. Pues no, es muy complicado. Es decir, uno empieza a aprender, como os comentaba, a través de licitaciones y haciendo seguimiento a los proyectos que van haciendo. Es decir, uno empieza a conformar primero la competencia, ver qué empresas están más o menos trabajando tus servicios. Sacas una lista de servicios que quieres impartir.
Dentro de esa lista empiezas a ver empresas que destacan en ese sector. Como somos muy organizados y empezamos a trabajar bien, tenemos una hoja de Excel donde vamos apuntando todo y vamos teniendo, bueno, pues seguimiento de todo ese buen hacer y ese trabajo que vamos poniendo ahí. Y empezamos a trabajar lo que son, bueno, a tener una especie de departamento comercial, que primero es pues los dos, tres emprendedores o el emprendedor único, ¿vale? Pero que luego realmente hay que cultivarlo, hay que trabajarlo, ¿vale? Hay que trabajarlo. Es fundamental. Es fundamental porque es que si no, no avanzamos. Aquí, llegado a este punto, os quería poner, os quería compartir, no sé si poniéndola aquí, lo que somos nosotros. A ver. No, voy a compartir otra pantalla, dejar esta presentación y vamos a compartir toda la pantalla. Esta de aquí. Vale, compartir. Vale, pues os voy a presentar lo que somos nosotros como empresa, porque además se ve un poco el recorrido. Hace mucho que no tocamos la web y deberíamos. Bueno, pues empezamos y queríamos hacer experiencias virtuales, experiencias en realidad aumentada, queríamos hacer, bueno, proyectos de innovación, apps, tiendas online en su día que hacíamos, etcétera, etcétera. Y empezamos haciendo proyectos de todo lo que estaba dentro de ese paraguas y nos apetecía hacer. Entonces, bueno, pues hacíamos proyectos, arriba antes se veía, va súper rápido el vídeo. Eso es una experiencia de realidad virtual que de hecho casi tiene, que son los imprevistos que ahora hablaremos, Corte Inglés, todo Cataluña y Baleares. Bueno, hacíamos experiencias para mundo sanitario, de recuperación, siempre intentando gamificar, ya que lo de los videojuegos siempre ha sido complicado que tuvieran una continuidad. Bueno, un poquito de todo, ¿vale? Empezábamos a hacer proyectos en realidad aumentada, bueno, cada vez más chulos, pero realmente si nos venimos aquí a proyectos, que yo creo que se va a ver mejor y bajamos abajo, se verá un poco que hacíamos de todo. Es decir, el primer gran paso empezamos incluso dándonos publicidad, es decir, bueno, haciendo experiencias en superficies y enseñando lo que era esta tecnología hace ya muchos años, pues esto será hace 7 años. Y nuestro primer gran paso que nos diferenció fue realizar las apps, todas las apps educativas en Comunidad de Madrid. Es decir, nosotros sí teníamos una formación que nos permitió ver una licitación, ver que se podía concursar e intentar presentar una oferta para desarrollo de apps en Comunidad de Madrid. Se defendieron, gustó mucho el proyecto, empezamos haciendo universidades y ese mismo año ya hicimos la de formación profesional y enseñanzas de régimen especial. Bueno, pues fue nuestro primer contacto con formación profesional, pero nosotros aquí todavía estábamos dentro de lo que era la empresa. Seguíamos en la empresa y teníamos pues los dos trabajos, éramos emprendedores y continuábamos por ahí. Esta es una licitación con otro socio en el que es un primer gran proyecto que nos gusta mucho, que nos empieza ya a separar y pensar que tenemos que dar el salto, porque es de una recreación virtual de lo que había sido un gran campamento romano, ¿vale? En el que había actores, en el que había que hacer, bueno, pues había que hacer una app ya considerable y había que hacer un trabajo grande. Y aquí ya decidimos nosotros, puesto que ambas líneas iban bien, la parte del estudio, la parte de escuela, dar el salto, dejar lo que habían sido toda nuestra carrera profesional, dejar esos 15 años atrás y emprender, ¿vale? Como os decía, en todo ese proceso hemos ido haciendo proyectos muy diversos. Podríamos aquí entretenernos y hablar mucho. Algunos que nos ilusionaban especialmente y sobre todo que parecía que iban a ser un punto de inflexión. Este, por ejemplo, es la app de Dinojitos en realidad aumentada, que es un proyecto que va a casi todas las grandes superficies de aquí de España. Va a los Consum, a Eroski, a Gadis, a un montón de supermercados. De hecho, aquí podemos ver, bueno, si le damos a la presentación, pues tiene Tamagotchi, tiene libros, tiene peluches físicos, squeezers, bueno, se vendían en todas las grandes superficies, se vendían tablets, se vendían... Bueno, sí, nos ilusionó mucho. Pero la realidad es que seguíamos inventando la rueda después de cada uno de los proyectos. Es decir, el problema es que no dejaba pozo, que nosotros no habíamos hecho ese ejercicio interno de
que hay que hacer de parar cada uno de los años y ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Sino como estamos arrancando y ese plan inicial en el que yo os hago especial hincapié, lo habíamos hecho un poco por cumplir expediente, por ver lo que queríamos hacer, pues íbamos haciendo proyectos de todo tipo. Estos, por ejemplo, son audiovisuales. Este es un spot de Cuenca, Tierra de Dinosaurios, que hicimos para Diputación de un viaje por toda la provincia. Bueno, pues nos seguía gustando porque era nuestra visión, nuestra manera de enfocar este tipo de proyectos, nos dejaban libertad artística, de guión, luego te das cuenta de que no, de que a mitad resulta que empiezan a meter poblaciones y cosas que no vienen a cuento y que adiós al guión. Y empezamos a tener también, cosas que se quedan ahí en el tintero, espóticos trabajos que te encargan incluso organismos públicos que luego te los dejan de lado cuando están acabados. Es decir, bueno, pues esos sinsabores hay que experimentarlos para saber que todo no va a ser un camino de rosas. Bueno, pues vamos avanzando y aquí hay un montón de proyectos. Muchos de ellos, estos que están puestos con gafas, son de realidad aumentada y otros de otro tipo de clientes con apps funcionales de otra manera. Aquí faltan muchos trabajos, ¿vale? Pero sí es cierto, voy a volver a la presentación, sí es cierto que en todo eso, de proyecto en proyecto, íbamos inventando la rueda. Es decir, cada vez que terminamos un proyecto, primero que la cuantificación, que es muy importante, la cuantificación y los plazos se cumplan para que realmente el proyecto sea rentable. Volvíamos a la casilla de inicio, es decir, teníamos que volver otra vez al punto 5 a buscar clientes, a volver a intentar crear esa necesidad de un tipo de proyecto, ya sea audiovisual, ya sea aplicaciones, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera. Volver a demostrar, aunque ya empezábamos a crear un portfolio ya cada vez más grande, pero volvíamos siempre al punto de partida. Y luego viene el gran impedimento que muchas veces no se cuenta con él, que son los imprevistos. Es decir, vienen impagos por partes de empresas, es decir, proyectos finalizados pero que no se llegan a cobrar, retrasos, problemas con personal, pues puede haber fuga de talento, bajas. Bueno, pues en el día a día suceden muchas cosas, sucede incluso una pandemia y una guerra. Es decir, nosotros, evidentemente, en hoja de ruta, eso no lo hubiéramos podido poner nunca, pero cuando no tienes muy bien armado todo, es un problema. Es decir, nosotros cuando damos el salto de la parte y dejamos la vida profesional, decidimos emprender, pues empezamos siendo nosotros dos. Al poco, pues una persona más a tiempo completo, aunque nosotros seguíamos. Como continuábamos con trabajo, que es lo que hablábamos de recursos propios o ajenos, y no teníamos, esa apertura por ser rentables, pues todo lo que íbamos ganando en proyectos lo reinvertíamos en la empresa y en personal. Pero de manera muy rápida, pues empezamos a ser 6, 8 personas en la empresa y ya hay un compromiso, hay cada mes unas obligaciones de pago que son altas, que es donde empezamos a descubrir pues todo esto, contratos, informes, pliegos, subvenciones, ¿vale? Entonces todo eso, pues, si realmente tienes una hoja de ruta más estructurada, pues es más fácil de acometer, ¿vale? Por eso es imprescindible una gestión eficaz. Nosotros nos hemos dado cuenta, de poco a poco, que hay que tener una profesionalización, ¿vale? Tanto interna, es decir, en el que les puedas decir a la gente que hay un plan de desarrollo profesional, que hay una manera de hacer las cosas, una estructura, personal que hace nóminas, como una estructura empresarial. Es decir, nosotros habíamos llegado a nuestro máximo, es decir, somos 19 personas y casi todas las cosas de responsabilidad pues recaían sobre nosotros dos. Una parte más, una parte menos, con lo cual entre dos personas al final es una estructura horizontal que en cuanto según va creciendo, pues las dos personas cada vez tienen un límite de sujeción. Si en cambio es piramidal y tienes muy bien pues estructurada la empresa, tienes departamentos, departamento comercial, un departamento pues para todo el tema de recursos humanos, tienes la parte contable separada, tienes jefes de proyecto, de manera que dices, bueno, pues no en cada uno de los proyectos, pero tienes jefes de proyecto, pues no te afecta tanto si tienes fuga de talento,
porque está distribuido. Nosotros la sufrimos y tenemos una wiki propia donde gestionamos y ponemos todo lo que se hace de I+D+I, es obligatorio ponerlo ahí. La gestión personal, pues a lo largo de los años vas viendo cómo hay que trabajarla, porque veníamos de la parte de ser trabajadores durante tantos años que vinimos aquí, bueno, pues con ese espíritu más happy de decir, bueno, pues queremos no ser como han sido, queremos trabajar 7 horas y que ellos tengan ese tipo de beneficios y queremos, bueno, pues también cuando bajas por ahí, luego es más difícil de conducir. Tiene que ser un equilibrio, ¿vale? Que yo creo que ahora mismo, por ejemplo, nosotros sí que tenemos bastante logrado. La estructura empresarial es vital porque si no, por cada cosa que le ocurra a la empresa, se va a resentir de forma muy amplia. Y hay que aprender a buscar herramientas, es decir, igual que hay que ver licitaciones, hay que estar muy documentado, diarios oficiales, el recibir esa serie de información de qué sucede alrededor, que empieza a ser nuestro mundillo y ya no viene nadie a contárnoslo, ya no hay tutores, profesores, sino que tenemos que ser nosotros los que estamos pues muy pendientes de lo que ocurre alrededor, pues hay que empezar a trabajar con herramientas de gestión. Me sangran los ojos, disculpadme. RMs de facturación, pues resulta que haces facturas y te dicen, no, pero me la tienes que pasar por FACE. Y dices, bueno, pues no sé qué es eso. Bueno, pues es que tienes que presentar la factura electrónica. Bueno, ¿y cómo se hace? Pues de esta manera. Si tenemos controladas, ¿y cómo hacemos las facturas? ¿Y cómo tenemos una gestión de clientes? ¿Cómo sabemos a qué clientes les hemos facturado? ¿Qué les hemos facturado? Si tenemos recurrentes, si tenemos... Pues todo eso hay que buscar herramientas de gestión, software, generalmente son en la nube y que hay que pagar, bienvenido sea. Es decir, una empresa en la que no se invierte es una empresa que difícilmente va a evolucionar. Hay pago, no hay que pagar por todo y decir, pues no pasa nada, pero sí es cierto que, bueno, pues que hay que apoyarse en este tipo de herramientas, que hay que empezar a trabajar y que convendría antes de dar pasos de decir, pero ¿todo esto qué es? Vamos a sentarnos y vamos a pensar en un plan de empresa. Plan de empresa, en cuanto pongáis en internet, van a salir 200, con un guión preestablecido, pero sí que conviene, bueno, pues tener ese tiempo, ese periodo de reflexión e intentar, pues un poco lo que yo os he puesto aquí, que viene a resumir lo que han sido todos estos años, empezar a pensar y a trabajar sobre ello. Y luego una parte fundamental es la difusión, sobre todo cuando se empieza. Cuando se empieza se quiere estar en todos los sitios. Es fundamental tener una web, pero una web más correo profesional, es decir, no me vale Gmail. ¿Quién hay detrás de un Gmail? No sé quién hay detrás de un Gmail. Yo quiero tener un dominio y que me escriban y que me digan y que yo pueda consultar quién es esa persona que me contacta. Una web donde empecemos a presentar todo lo que hacemos. Primero, cuáles son nuestros servicios, que daremos de referencia a esta web, dejaremos un formulario de contacto, tendremos un blog donde iremos escribiendo sobre todos nuestros logros, redes sociales, pues sabéis todos más que yo, pero es importante ver en cuáles queremos estar, porque ya no es una red social personal, es una red social profesional. Es decir, una vez que nos ponemos en modo empresa, todo tiene que ser muy profesional, es decir, necesitamos un logo, necesitamos un nombre de empresa muy bien pensado, no como el nuestro, ¿verdad? Vision, que era Vision en inglés, pero le dices a la gente y es Vision, no, VS, Vision si la primera I, bueno, un poco tostón, son de esas cosas que haces rápido y que no piensas luego la manera de usarla. Y luego ferias, exposiciones, congresos, es decir, nos tenemos que mostrar qué es lo que hacemos. Tenemos que estar donde esté la competencia, tenemos que estar donde esté la gente del mundillo, tenemos que saber qué es lo que hay en todo esto. Es decir, es fundamental el empezar a movernos y el empezar a palpar y tener ese feedback y ver incluso la gente está muy dispuesta a hablar un poco de lo que ha sido su experiencia, a dar ese consejo y buscarlo. Yo cada vez que hablo con gente que lleva más tiempo y, bueno, pues pongo las orejas ahí tiesas pensando que cualquier comentario me va a aportar, por lo menos me va a dar esa reflexión.
Por ahí os voy a mostrar ahora. Nosotros, como bien os decía, íbamos dando vueltas, es decir, sí que hacíamos ya bastantes proyectos de realidad virtual, pero cada vez que iniciábamos un proyecto de realidad virtual teníamos que iniciar de cero, teníamos que iniciar. Y nos dimos cuenta que lo que queríamos era crear producto y fue lo que realmente nos ha lanzado. Es decir, nosotros hemos pasado, somos 19 personas actualmente, vamos a contratar este verano a más gente. Bueno, pues ese punto nos lo han dado los simuladores. Creamos una marca comercial que es VRFP, que lo que hicimos es, bueno, pues intentar posicionarla en el mapa. Empezamos a crear simuladores de realidad virtual, bueno, aquí todas las bonanzas que tienen o no tienen, y bueno, pues empezamos a tener un catálogo muy amplio, que ha ido creciendo, es decir, cada uno de estos simuladores va evolucionando en el tiempo, pero que realmente nos hemos convertido en ese referente nacional en simulación para educación. Es decir, ahora mismo los simuladores más implantados con muchísima diferencia son los nuestros. Entonces, eso nos lo ha dado el empezar a pensar a largo plazo, el pensar en producto. Es decir, sí, bueno, nos dicen, la gente repite, dice que trabajamos muy bien, van saliendo clientes cada vez más grandes, clientes internacionales. Tenemos Flor de Caña, que para RON de Nicaragua, para realidad aumentada, empezamos a hacer con Ingetea, empresa internacional también española, que está en 22 países a hacer proyectos para su formación para las 4.000 personas que tiene. Bueno, podría hablar mucho de empresas, pero no había un paraguas común, es decir, sí había conocimiento para cada vez desarrollar más rápido y más ágil en realidad virtual, pero empezamos a poner las bases, a decir, oye, ¿qué hacemos bien? La parte de consultoría, el análisis de, bueno, cómo se puede desarrollar este tipo de proyectos. Si encima tenemos el apoyo de docentes, que llevamos ya años, porque las AS de Comunidad de Madrid no hemos dejado de crearlas o actualizarlas en estos 5 años. Si estamos ya participando, que hicimos mucha fuerza en aula y estamos con Comunidad de Madrid, empezamos a conocer muchos actores de aquí principales, pues quizás sea el momento de aprovecharlo. De manera que ahora es muy difícil que yo no conozca a nadie de alguna de las consejerías de educación de toda España, de los responsables y que nos hayan abierto esas puertas. Y ahí empezamos a crear, como os digo, todo este mundo. Que seguíamos con esa espinita de la gamificación, queríamos ponerle ese punto, bueno, pues podemos seguir todavía por ahí, podemos aplicarla a los proyectos, podemos aplicarlo a Emulive, podemos trabajar con docentes que también tienen un punto de vista parecido al nuestro, que además son gente muy implicada y que trabaja codo con codo, pues esos son los proyectos bonitos, pero ya los hemos metido en un ámbito, que sería mi consejo, es decir, yo lo comentaba muchas veces y siempre me exponían lo mismo. ¿Y cómo sois capaces de sobrevivir cuando cada una de las veces tenéis que volver a la casilla de salida en cada uno de los proyectos? Y todo eso, todo ese salto, es decir, este año que viene, por ejemplo, vamos a tener, este año, ¿no? Sí, un gran proyecto en el mundo audiovisual de cuantía muy alta, pero que va a ser un proyecto que posiblemente se quede como un proyecto aislado. Esto es lo que nos ha dado continuidad. Esto es lo que tenéis que buscar, ¿vale? El encontrar una manera de hacer producto y que cada proyecto fuera enlazando con los siguientes, ¿vale? Que para mí es lo que a nosotros nos ha hecho llegar a donde estamos. Todos estos proyectos, igual, la parte de difusión que os comentaba antes, nosotros la trabajamos mucho, tenemos un departamento en el que nosotros, bueno, pues hacemos vídeos de todo lo que realmente se hace o se está trabajando. Es decir, este es el proyecto de coche eléctrico con Hyundai España. Este proyecto, gracias a la difusión de este proyecto, salió hace un mes y pues el viernes vamos con la MT de Madrid para ver si se les hace formación. Bueno, pues es un proyecto en el que reforzamos la marca, ponemos nuestra musiquita, hacemos una cabecera que mantenemos, bueno, pues la trabajamos. Este simplemente era más para ellos de cómo se va trabajando, bla, 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 bla. Pero sí es bueno, es decir, vosotros sí que tenéis muchas capacidades, seguramente si os juntáis varios de vosotros, de manera que todos estos complementos los podéis trabajar muy bien desde un inicio, ¿vale?
difusión, redes sociales, generar pequeños vídeos, etcétera, etcétera. Es trabajo adicional, es trabajo que en el reparto de tareas tiene que ser alguien el responsable. Pensemos en 3 de vosotros que os juntáis y, bueno, pues a la hora de dividir, yo creo que esta es una de las patas fundamentales. A nosotros nos han venido muchísimos trabajos a través de todos estos vídeos de difusión, de estas webs que vamos creándonos de forma interna, etcétera, etcétera. De hecho, os quería mostrar simplemente a nivel interno. Esto es VRFP. Os he puesto desde enero. Desde enero, 3.000 usuarios. Con una media de duración en página de 3 minutos y mucho. ¿Por qué? Porque es gente muy interesada, está muy focalizada, en el que nosotros realmente trabajamos lo que son las aulas ATECA, los planes, bueno, planes que hay aquí, que nosotros hemos ido cortando toda esa documentación. Oye, ¿cómo se está trabajando ahora en los centros? Pues se está trabajando con aulas de tecnología aplicada. Perfecto. ¿Qué es importante? Bueno, pues eso es el trabajar un pliego, trabajar una documentación y detectar oportunidades. Nosotros conocíamos muchísimo formación profesional, llevamos muchos años trabajando con ellos y vimos que era una manera de unir. Y nos hemos hecho referencia. Es decir, nuestros simuladores en cualquier comunidad es difícil que no sean la referencia. Que no sean la referencia. Y si pusiéramos cualquiera de los días y viéramos en detalle los minutos que están y el número de páginas vistas, pues una barbaridad. Es decir, aquí son 17.000 páginas vistas entre estos 3.000 usuarios, ¿vale? Una media de 5,5, 6. Bueno, pues eso es porque hicimos producto. Lo vamos mejorando, lo vamos trabajando, vamos siguiendo métricas. Bueno, ahora la que se ha quedado descuidada es la de Vision, que hace ya muchísimo que no ponemos proyectos, porque nos hemos focalizado aquí. De hecho, incluso esta no tiene los proyectos de innovación. Lo tengo pendiente. Estuvimos en aula, estuvimos luego, bueno, pues hemos hecho otras muchas cosas que no hemos llegado a mostrar, pues de poco a poco. Y os quería dejar un tiempo para que me preguntarais. Bueno, aquí es simplemente la evolución. Nosotros, esto no es eficiente. Este es nuestro salto cuando llegamos a tener 2 locales en el centro de empresas, dábamos formación. Y cuando nosotros, con toda nuestra ilusión, dimos el salto al primer local, ahora tenemos dos sedes, nosotros dos, este es mi compañero, mi socio y yo, pues quitamos los marcos, la madera, el pintado en blanco, raspábamos, pasábamos aquí parte de nuestra vida. Bueno, pues eso hay que intentar evitarlo. En el planteamiento, según se va evolucionando, hay cosas que realmente no suman. Es tiempo, lo que hablábamos inicialmente de la profesionalización. Es decir, una estructura horizontal, pues al final está limitada. Necesitamos hacer cambios a nivel interno. Ojalá se os den esos, bueno, tengáis esa necesidad, que querrá decir que habéis emprendido y que habéis emprendido con éxito y que habéis crecido como se debe. Y os quería dejar tiempo para las preguntas, porque pensaba que, pues eso, que ibais a ser muchos y que ibais a tener preguntas porque estáis pensando y quería contestaros todas ellas. Voy a dejar de compartir. Qué bien, pues Raúl, tú que tienes ahí más gente, no sé si tienes ahí preguntas. ¿Hay alguien que quiera plantear algo? Venga, vale. De hecho, os puedo poner lo que es la tabla de contenidos por si de aquí habéis empezado a pensar en cosas y creéis que es importante. Vale. Yo sí, mientras que se animan. Sí, por favor. Mientras que se animan, pues voy metiendo baza. Así mejor. Yo, claro, yo me he ido por otro camino totalmente distinto, totalmente. Pero veo aquí que planteas muy bien, muy sinceramente, además, y muy claro todos los pasos y al final cómo hay que ir buscándose todo, cualquier tipo de ingreso, cualquier tipo de ahorro, cómo hacer más eficiente la empresa. Pero bueno, veo que, claro, al final
lo que a ti te gusta, que puede ser programar videojuegos, que es lo que haces cuando empiezas, acabas claro, de gestor de empresa, conseguir clientes, reuniones, negociar, tal, gestionar gente. ¿Cómo llevas el delegar? Supongo que al principio te costaría. Pues todavía no sé. Todavía no sabes, ¿no? Todavía no sé, pero es fundamental, es fundamental. Es decir, de hecho, yo hice mucho desarrollo. Veníamos de una empresa en la que hacíamos desarrollo de intranet, de pues el Lidl, bueno, grandes. Y lo que es la conexión a datos, nuestros simuladores, generalmente buscamos esa parte, a ti ya te la he comentado, de que haya una parte de intranet donde puedas gestionar muchas cosas. Y generalmente todo lo que es intranet, como me gusta saber por dónde se va, qué no se va, planteamientos las hago yo. Entonces genero un cuello de botella, porque como esté en otras cosas, está eso parado porque me gusta saber planteamiento, bueno, reuniones con ellos de cómo vamos a enfocar cada uno de los simuladores. Sí es cierto que luego sí que les doy mucha autonomía a la hora de desarrollar. Es decir, no me gustaba nada tener a alguien detrás viendo cada una de las líneas y que se me sentaba ahí al lado y parece que te revisaba como si fuera mi padre y no me gustaba nada esa sensación y además creo que no aportaba nada. Entonces, hay seguimiento de los proyectos, lógicamente, hay fechas, porque tiene que haberlo. Es decir, aquí he puesto la cuantificación y los plazos porque es algo fundamental. Hay que respetar plazos, hay que marcarse plazos, porque si no, no puede ser algo infinito. Los plazos van muy relacionados con la cuantificación. Nosotros, por ejemplo, cuantificamos dependiendo del tiempo que vayamos a dedicarle a ese proyecto. Entonces, bueno, pues es importante el haber alcanzado el tema del producto. Tenemos un proyecto muy grande, económicamente muy importante, que sujeta, que apoya, pero no son los proyectos, realmente no es en lo que se puede basar la empresa, porque esas cosas pasan, se acaban y luego vienen las pandemias y otra serie de cosas y si no tienes un camino muy bien trazado en el que no vas a poder estar programando todo el día, pues hay dificultad. Nosotros aquí en pandemia, bueno, pues para que te hagas un ejemplo, como anécdota, nosotros nos salió un aliado que quería poner en este caso pulseras de control de errantes en residencias de mayores y cosas que no hayas oído nunca. Y dices, bueno, pues eso se programa, ¿no? Pues ya leeré, claro que sí, lo hacemos. Pues sudé ahí que no veas. Que no tengo constancia de que se haya escapado nadie y eso se supone que funciona bien, ya está por ahí y nos separamos de aquello, fue un momento puntual, pero también es bueno hacer una previsión anual, es decir, vale, ¿qué esperamos del año nuevo? ¿Cuáles han sido las cuentas del año que cerramos? Es decir, no se puede sujetar la empresa, hay que detectarlo, es algo fundamental. En que en vez de trabajar 10 horas, que es lo que trabajas si eres autónomo o empresario de media, pues en decir, pues trabajo 25. No, no está funcionando. No está funcionando y es bueno verlo. Primero, para saber si hay que mirar hacia otro sitio o para ver si hay que plantear. Lo mismo no hay que mirar de primeras hacia otro sitio, sino que hay que hacer un planteamiento diferente. Nosotros fue cuando empezamos a pensar en crear una marca, un paraguas sobre el que desarrollar simuladores. Es decir, en nuestro planteamiento inicial nadie cubría los costes de desarrollo de un simulador de estas características. Y más en nuestra estrategia de ir aumentando los módulos sin coste adicional. Es decir, pero había una estrategia pensada de, bueno, pues intentar tener ese liderazgo en el ámbito nacional. Bueno, pues por lo menos había ya una pensada. Muy bien. Una pensada. Muy bien. Venga. Muchas gracias, Jaime. Parece que hay una pregunta. Venga. Acércate, Saúl. Sí, perfectamente. Muy buenas, ¿me oyes? Muy buenas, ¿qué tal? Mira, yo tengo una pequeña pregunta y es acerca, sobre todo al principio, ¿cómo lo hacéis para definir un target específico, teniendo un mundo tan amplio y tantos sectores a los que tirar? ¿Cómo lo hacéis para decir, este va a ser mi Nos público diluimos, es objetivo? decir, ¿Cómo os nosotros centráis hicimos una sin lista de diluir, por así servicios decirlo, la gigante, imagen? hacíamos de todo, es decir, sabíamos hacer desarrollo web, pero ya a nivel profesional, es decir, páginas complejas para empresas complejas, sabíamos hacer tiendas online, sabíamos hacer
apps, sabíamos hacer AR, VR, pues hacíamos de todo. Es lo que te comento de las pulseras, incluso lo que no sabíamos en el tiempo, pues hemos dicho, ¿por qué no? Audiovisuales, una cosa es lo que queríamos hacer y el tipo de proyectos que queríamos hacer. De primeras, realmente hay una parte que pasas por la que tienes que hacer un poquito de todo. Es decir, normalmente ya tienes algo de recorrido profesional, porque si no es todavía más difícil. Bueno, y ese recorrido profesional inicial, pues te viene a decir que por dónde debes de iniciarte, pero luego tienes que pivotar. Es decir, hay sectores o hay cosas que son más fáciles. Dices, oye, quiero ser fotógrafo, tengo cámara de fotos, voy a hacerme un planteamiento. Aún así, deberías de hacerte una estructura de estas y empezar a pensar cómo hacerlo. Antes de llegar a decir, ya, me voy a poner publicidad y voy a hacerlo de cualquier manera. No, bueno, pues me voy a hacer una web, voy a tener un nombre, no voy a ser Jaime. Es decir, Jaime, pues bueno, pues ya da la sensación de que efectivamente voy yo solo y si acaso llevo a alguien que convenzo para que me ayude ese día determinado. Bueno, pues voy a darle un nombre de empresa, voy a trabajarme una imagen, voy a hacerme tarjetas, importante para que la gente, además, incluso se nota el cariño que se le pone a las cosas. Voy a empezar a pensar en lo que va a ser mi proyecto. En el inicio todos hacemos de todo, es decir, antes hablaba Raúl de que estabais haciendo el speech y la presentación de proyectos. Es fundamental, yo fui a muchos de ellos y al principio era complicadísimo explicar esto. Es decir, yo estuve en un primer speech de 30 segundos en el que me puse una cámara delante y estaba todo el mundo empresarial de aquí de provincia y alrededores, en el que en esos 30 segundos dije animación y otra serie de palabras, y cuando terminé, que no sabía que había comentado, vino una chica muy simpática y me dijo que ella era animadora sociocultural y que se interesaba por lo que hacíamos, con lo cual, pues no sé ni lo que dije. Entonces, esas cosas hay que entrenarlas. Es decir, el desarrollo también personal, las habilidades personales, hay que entrenarlas y son ejercicios muy buenos. Ahora se hacen en el ámbito académico y vais a tener esa corrección y el día de mañana pues no os van a ayudar, no os van a dar esa corrección y esas lecturas las vais a tener que hacer vosotros mismos, ¿vale? Entonces, de primeras, intentar hacer una lista de servicios honesta, intentar no llegar y decir hago absolutamente de todo. Bueno, vamos a focalizarnos. Y luego, bueno, pues es que muchas veces incluso el saber hacer y el buen hacer de ciertos clientes te van marcando como referencia, van contactando contigo y tú vas a ir viendo, bueno, pues cuál va a ser el camino, ¿vale? Pero hay mucho mundo para ir viendo cómo focalizar. Te decía, pliegos, licitaciones, ahí hay documentos de sobra para que te sirvan de base, ¿vale? De nada, tip. Miguel Ángel. Hola, buenas. Lo primero de todo, muchas gracias por toda esta tutoría tan interesante que nos has dado. Yo te quería preguntar, os quería preguntar, ahora por ejemplo, está saliendo mucho en televisión, aunque ya lleva un poco más de tiempo en el mercado, el tema de Unreal Engine 5, sí, se está metiendo de cabeza en todo el tema de la realidad virtual y ahora con la nueva tecnología que tienen ellos de Nanite, que puede representar miles y miles y miles de polígonos sin sufrir, sin necesitar equipos ultrapotentes. Y yo, la pregunta iba enfocada a si seguís formándoos o si seguís aprendiendo el cómo lo hacéis, me refiero, el implementar tecnologías nuevas en vuestro pues mira, sistema. muy buena pregunta. Nosotros inicialmente con Unreal hacíamos proyectos y al final nos decantamos por Unity, igual que en el mundo del 3D es Blender, ¿vale? Una vez que empiezas a crear, lo que sí vas intentando ser más ágil en el desarrollo, no solo en el conocimiento de la gente que está, sino en un core propio. Es decir, ya hay muchas funcionalidades que nosotros detectamos que es importante trabajar sobre ellas y que van construyendo lo que es ese core, con lo cual girar directamente a Unreal sería complicado. En su momento, para realidad virtual, estaba menos optimizado, era un motor mucho más pesado en todo. Es decir, para utilizar blueprints y para hacer otra serie de cosas, pues estaba muy guay. A nivel gráfico también. Pero luego tienes que saber
bueno, cuál puede ser tu potencial cliente. Y es muy importante, no solo cómo te gustaría hacerlo, el tiempo que te gustaría dedicarle, sino luego qué van a tener. Nosotros, en la parte simplemente en realidad virtual, nosotros hemos comprado muchísimos dispositivos con las HTC Vive. Tenemos las profesionales que salieron en su momento, no hicimos ningún proyecto. Las Oculus Rift, pues hay otros 3, al menos otras 3. Tampoco se pusieron con nadie, se sirvieron para enseñar proyectos. Llegamos a importar, ahora está muy de moda la palabra Meta, nosotros las Meta era una marca comercial que salió en Estados Unidos cuando la HoloLens 1 y que tenía muchísimo tirón, es decir, tenía, no sé si eran 1.000 millones de capital, tenía muchísimos trabajadores, parecía que se iba a comer el mundo, todavía no se vendían aquí en España y hubo que importar, fue complicadísimo, súper caras, y a los 2 meses de tenerla aquí desapareció la empresa por la guerra entre China y Estados Unidos con Trump. O sea, con lo cual, pues es un pisapapeles que no sirve absolutamente de nada. Pues bien, y así ha habido muchos dispositivos y muchas gafas. A lo que voy es que muchas veces esto es algo que evoluciona y cambia muy rápido. El ir girando de tecnología en tecnología te vuelve otra vez a la casilla de salida. Ahora Unreal ofrece cosas nuevas. Bueno, en su día se van viendo, es decir, nosotros seguimos evolucionando, nos pasa con los dispositivos. Optamos por las gafas standalone porque ofrecen prácticamente lo mismo, no hace falta ordenador y a la hora de implantar en centros, pues es mucho más fácil porque la cuantía es menor. ¿Vale? Si las queremos, las convertimos en Rift con el Oculus Link y sirve. Nosotros no vendemos hardware, con lo cual nos da igual una cosa u otra, pero es cierto que es un hándicap dependiendo para qué cliente. Es decir, tenemos la HoloLens. Bueno, pues porque con Airbus parece que se puede llegar a hacer algo, o con otro tipo de clientes, pero es difícil, es difícil. Entonces, bueno, teniendo ya ese conocimiento, luego usar una parte u otra, pues te lo van diciendo los clientes. Ok, muchas gracias. De nada a ti. Muy buena pregunta. Más cosas que queráis preguntar, tecnológicamente también, herramientas que utilizamos nosotros, también son preguntas muy válidas, como Miguel Ángel. Nosotros en esa parte de innovación se sigue muy al día, es decir, los simuladores estaban para las Quest. Bueno, pues nos hemos establecido ahí, como os comentaba, a nivel nacional y entonces nos lo piden para todo el mundo que en las aulas estas ATECA compraron otro tipo de dispositivos, las HP, pues resulta que no hay simuladores. Hay mucho cacharro, por esto que estos años están siendo muy buenos en educación, pero no hay simuladores. Entonces, pues hay que compilar y hay que ver cómo se hace para otro tipo de dispositivos. Luego hay otros clientes que te dicen, oye, pues yo quiero con las Pico y quiero que además sea sin mandos, sea directamente con las manos. Bueno, pues cliente Tuberland en Alemania nos lo ha pedido así, con otras características. Ya miramos qué es lo que ofrece al final, qué soluciones tecnológicas se pueden adecuar a ese tipo de proyectos, ¿vale? Pero intentamos tener una continuidad, el producto, tener una continuidad, ¿vale? Más que nada por ir construyendo un core propio, es decir, no tengo que mirar a ver cómo hacer el teleport de nuevas, no tengo que mirar cómo hacer y poner un sistema de... Bueno, pues si todas esas cosas van siendo integraciones propias, porque hemos visto que las hemos mejorado, pues no nos vamos a otra tecnología a volver a empezar de cero, ¿vale? Más preguntas, chicos. Genial, Jaime. Por aquí de momento Sí. están servidos. No sé. Yo quería preguntarte simplemente cómo. No. No, claro, porque la cuantía es otra. Nosotros instalamos, es decir, tenemos un validador nuestro propio, de manera que va por licencias y tenemos, sabemos quién tiene permiso y quién no. Gestionamos los permisos. De manera que cuando damos, si es para unas Quest, es una APK, no se va a poder ejecutar en un dispositivo que no sea nuestro, ¿vale? Además, como está ese compromiso de evolución, se van dando versiones intermedias. Es decir, hoy tenemos el proyecto que sea, live, el que queramos en una versión y pasado mañana tenemos en otra y tenéis que probar. Pues la APK se envía,
tenemos que cuidar que no pueda ir a un dispositivo que no es nuestro de alguien que no paga licencias, ¿vale? Miguel Ángel, pregunta. Sí, bueno, ya otra pregunta no tan enfocada a, vamos a decir entre comillas, a ser el jefe, sino ser el empleado, la búsqueda de talento, que los Ajá. estaba comentando antes. Sí. Ahí, por ejemplo, a la hora de buscar trabajadores o buscar gente con la que colaborar, Sí. ¿qué cosas o qué se busca en ¿Cuál es tu este perfil? sector? Me refiero, pues no sé si decirte a la hora, pues mira, necesito hacer props y necesito un tío que haga 7 props al día. Necesito un tío que domine Java porque bueno, esa serie de cosas, que es lo que más Bueno, llama la depende. atención para encontrar gente. Vale, nosotros sobre todo tenemos necesidad de desarrolladores. Desarrolladores que se integren en la plantilla, ¿vale? Lo que hay que tener son capacidades. ¿No? Yo este año he estado de profesor especialista en el curso de desarrollo de videojuegos y de los chicos, bajísima matriculación. Eran 7, como el cuello de botella está en que necesitas tener un ciclo superior de informática o de la parte de imagen y sonido, pues y generalmente la parte de informática no tiene paro, pues es muy difícil. Has puesto el cuello de botella de manera que es muy difícil que puedas tener una matriculación grande. Se matricularon 7, 8 alumnos, de los cuales el 100% estaba trabajando. Un esfuerzo titánico. Los chicos trabajaban por la mañana, toda la mañana en sus empresas y por la tarde de 3:30 a 9 menos 20 se venían a clase durante todo el curso. Pues por tema de trabajo abandonaron varios y se quedaron 5. De los 5 yo he contratado 2. Los 2 que he contratado pues resultan ser muy buenos. Ya apuntaban mucho en los trabajos que presentaban y era una mezcla de buenos programando, de buenos no entregando simplemente lo que les estoy pidiendo, sino llevarlos 16 pasos más allá, en actitud, en una serie de cosas. Con lo cual es gente que dices, bueno, vamos a probar, sí que me interesa. Necesito, sobre todo en desarrollo, nosotros necesitamos gente en desarrollo. La parte de 3D pasa lo mismo. Tenemos aquí un curso con Escuela de Arte que tenemos todo el año y se van a incorporar otras 2 personas, otras 2 chicas que han destacado este año, pero no solo por la capacidad que la tienen y destacan a la manera de modelar, de hacer animaciones, etcétera, etcétera, sino también a la hora de ser perfeccionistas, de trabajar muy bien, de ser responsables, bueno, pues es una serie de valores que gustan. Es decir, por ejemplo, son tus preguntas y me gustan tus preguntas. Es decir, me gusta la manera de haberte interesado. Es decir, yo ya me demuestra que es una persona que he mirado cómo se están desarrollando las cosas, qué es lo nuevo que hay. Bueno, pues ya es una primera, bueno, un primer punto que gusta mucho, ¿vale? Ok. Más cosas. ¿Alguna pregunta más? Rafael, ¿quieres preguntar algo? Jaime, no puedo. Estoy en la sala de espera del médico, aquí atendiendo tu charla. Pues espero que sea cosa de poco y tienes todo mi apoyo, ¿vale? Pues nada, Nuria, ¿quieres comentar algo? José. La verdad que me está encantando la charla, pero la verdad que lo has dejado muy, muy clarito. Es charla de lo que ha sido nuestro Se lo contaría a mis recorrido. alumnos que no se ha metido, que no se ha incorporado nadie, están ya en modo vacaciones. Sí, pero estos días estábamos precisamente viendo también exposición de proyectos de fin de ciclo y les hubiera resultado muy interesante la primera parte y la segunda. La parte más tecnológica y también la de creación de empresas, la de emprendimiento, que creo que ha sido muy ajustada, muy
afinada la... No la he llevado por la parte técnica porque están programadas otra serie de charlas con otros compañeros en las que directamente sí que van a hacer la parte ya técnica. Entonces, yo quería hablar un poco de lo que ha sido nuestro recorrido, es decir, porque nos hemos encontrado muchas piedras en el camino, muchas cosas que no sabíamos. Yo venía con la ilusión de seguir programando, pero es que actualmente es un 10% de mi tiempo. Es un 10% y hay otras muchas cosas que realmente tienes que meter en la balanza. Cuanto antes las asumas y empieces a trabajarlas y veas por dónde, pues yo creo que sí que es útil. O sea, a mí me hubiera encantado que me dijeran alguien, a mí me ha pasado esto. Yo creo que les hubiera resultado interesantísimo porque lo que estamos viendo es que están muy perdidos, que se creen que montar una empresa es cosa de poco y que van a tener buenos rendimientos y beneficios en los primeros 6 meses y que además se van a dedicar solo a una única cosa que es lo que les interesa. Hacer, por ejemplo, no sé, ayer decía uno que iban a hacer solo vídeos musicales y ahí se le terminaba su... Aquí estamos nosotros, mira, esta parte es que no la hemos cambiado. Bueno, aquí de hecho nos falta gente y hay quien no está. No, ya lo hemos quitado a Pablo. Bueno, pues aquí nos falta gente, pero aquí abajo, si seguimos bajando, esto era de la otra, del centro de empresas. No te la veo. No, un segundito, pues mira, lo voy a poner porque es lo de la web. Vamos a una ventana y va a ser esta de aquí. Esto es lo que como no se ha cambiado y sigue ahí. Es lo que éramos nosotros. Nosotros teníamos una parte de estudio, cogimos al final, pues 2 locales en el centro de empresas y esta era la parte de estudio y esta era la parte de formación. Teníamos Vision School y queríamos hacer esto. Estos son los personajes, estos son nuestros conceptos sobre los que jugábamos. Este era de un videojuego de Muki, eso no se hace. Teníamos Libeo, que era esta de aquí, y teníamos un montón de... Bueno, empezábamos a hacer un montón de cosillas que nos gustaban y plantear con los alumnos. Bueno, pues trabajo, teníamos ese pensamiento, que la parte de la escuela que luego tendría una extensión natural en el estudio, donde cristalizarían en forma de trabajo. Pues no, o sea, esa una parte que está muy bien para enseñar y para formar y la seguimos haciendo, pero todo esto luego que realmente tenga... esa continuidad y que se puedan hacer proyectos así es muy difícil, Con lo cual intentamos mezclar, sí que hacemos proyectos. Me encantará en cuanto tengamos ese gran proyecto de audiovisuales mostrar, porque es un proyecto súper ambicioso en el que se ha utilizado todo ese conocimiento de aquí de la escuela pero eso es difícil que tenga continuidad. ¿Y cómo de ambicioso es? Muy grande. ¿Es ficción? No. Bueno, es un gran proyecto, cuantía muy grande y que tiene mucha recreación, mucha animación, mucho audiovisual, mucha manera de contar las cosas distintas, o sea, la parte narrativa que hemos intentado darle, sobre todo en gran formato, muy gran formato, es decir, el frontal de la entrada lleva una pantalla de 17 metros, 17 por 4, ¿vale? Luego hay sala envolvente enorme, hay pantallas transparentes de estas que se llevan, donde, al final es ir contando cosas en un tipo de formato distinto, igual que son las gafas, igual que es la realidad aumentada, pues, tipo de discurso diferente. Muy chulo, pero es difícil que ese tipo de proyectos tengan réplica. Hay que trabajarlos mucho y nos hemos quedado a las puertas muchísimas veces. Aquí hay muchos proyectos que no llegan a ningún sitio. Es decir, este de aquí, de VRF, que llegamos a desarrollar muchísimo. Tenemos un montón de campos hechos. Esto era para la Federación Española de Árbitros, pero llegó la pandemia, se quedaron sin dinero. Entonces no llegó a arrancar, hubo a nuestras espaldas pues un montón de trabajo que no se cobró nunca nada. Bueno, pero esos proyectos que se quedan a veces ahí aparcados, a lo mejor se retoman, ¿no? Hemos girado muchísimo. Giramos a lo que es los simuladores, que fue un acierto. Fue un acierto porque, de hecho, si nosotros aquí ponemos todo esto, en vez de poner todo esto, ponemos dossier y se ve nuestro dossier, realmente la implantación
Aquí falta en el mapa, eso es de 2021. Pero simuladores hay un montón, habrá 18 simuladores mínimo. O sea, aquí podríamos estar viendo. Y ya es algo que tiene continuidad, es decir, oye, pues el de poda en altura que tiene, no sé, creo que tiene 4 o 5 módulos, pues cada vez que haces un módulo nuevo, bueno, pues vas con el discurso y con un simulador más armado. Te vas dando cuenta por el feedback de los docentes en aula, pues que hay cosas a pulir o a mejorar. Bueno, pues todo eso ya va en una línea. Que vienen luego proyectos nuevos de los que nos gustan hacer, pues intentas hacerles hueco aquí. Pero bueno, ya tenemos una línea mejor marcada, manera de cuantificar y de ver una visión más global. De hecho, este ha sido los simuladores lo que nos ha dado un salto grande. ¿Vale? Puede ser, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿7 años has dicho? ¿O me quedo nosotros sin llegar a constituirla llevaremos 7, 8 años. Constituida fue en 2016, pero mi socio y yo no nos fuimos de la otra empresa hasta el 18. Hasta 2018 la teníamos constituida, había gente trabajando, nosotros bajábamos por la tarde, veíamos cómo se iban los proyectos, trabajábamos nuestras 8 horas en el otro sitio, más todas las horas que dedicábamos a todo esto. Y desde 2018 ya decidimos que, bueno, pues que este era nuestro proyecto vital. Y realmente, bueno, pues es importante marcarse esa línea hacia dónde quieres ir, porque es que si no, queríamos trabajar más relajadamente y en nuestros proyectos que nos gustaban, como tus alumnos, y eso es muy difícil. Pues nada, vale. Yo creo que les hubiera resultado muy interesante. Por lo menos a mí me ha servido, me alegra la tarde. Es nuestra experiencia, te lo agradezco mucho. Es nuestra experiencia hasta aquí. Vale, esperemos, nos hemos ido encontrando lo que son las alianzas y socios, y bueno, pues hay socios de muchas maneras. Las alianzas, pues por ejemplo, aquí está Rafael, está José, con Raúl tuve el placer de conocerlo, pero no hemos participado de forma directa en ningún proyecto, pero seguro que en el futuro. Y al final lo que te vas quedando es, bueno, pues con esas alianzas para luego emprender o para sacar proyectos de innovación, que es muy útil, pero necesitas gente válida y comprometida. ¿Vale? Pues sí. Pues muchas gracias por todo. De nada, a vosotros. Y nada, espero que nos conozcamos en persona, que esto siempre es así un poco más frío, pero seguro que tenemos oportunidad cuando vengamos por Toledo. Sí, hay visita obligada, Exactamente. Pues nada, nos vemos prontito. Muchísimas gracias, Jaime. A vosotros, pues... José, genial. José también por dinamizarnos y efectivamente, hacernos estas oportunidades, que está muy bien. Soy un liante. Que nada, yo igual te quería dar las gracias, Jaime, por este ratito tan bueno, por este hablar tan abierto, por este contarnos la experiencia que muchas veces la gente no se atreve a contar y a dar una visión seria y con detalles de cómo hay que ir tirando, ¿no? Que es súper interesante. Ofrezco a los alumnos este contacto, el contacto de Jaime. Raúl, si quieres, pásales mi email, el de jose.castellanos@iesalfonsox.es, para que me manden solicitud para entrar en el plan de mentoring, si quieren entrar alguno de ellos por parte del proyecto Emulive. Vale, y vamos estructurando esta colaboración, si quieres, Jaime. Si quieres compartir el tuyo, me parece fantástico. Sí, me parece más que nada para que tengas también constancia. Me parece muy bien el articularlo para que hagan una solicitud inicial. Yo voy a dejar mi correo de todas maneras. Ahí está, perfecto. Donde lo leemos. Vale, porque esto digamos que dentro del proyecto queremos darle cierta continuidad y seguimiento y que tengan el máximo acceso, seguir trabajando en esta línea. Y bueno, y poco más, que dar las gracias, que mucho ánimo a los alumnos que quieran empezar una aventura de este estilo, que descansen un poquito antes, por lo que hemos visto. Bueno, no, hay que coger fuerza. Hay que coger fuerza. Y hay que ser muy práctico, efectivamente. Yo creo que es eso lo que nos has dicho. Hay que ser muy práctico y tener la cabeza fría, saber hasta dónde llegas, hasta dónde no, y tener al cabo la visión y luego también dejarte llevar. Sí, no pasa nada, efectivamente, nos vamos a equivocar, vamos a tener que pivotar. Dejarte llevar. Pero es importante tener en cuenta que según se crece hay un volumen grande de papeles, de documentos, de otras muchas cosas que no tenemos costumbre y que hay que trabajarlas porque son importantes, ¿vale?
Muy bien. Pues nada, muchísimas un saludo gracias a todos. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Adiós, chicos. Un saludo especial a Rafa. Venga. Hasta luego. Hasta luego, Rafa.